En abril de 1961, un grupo de hombres, entrenados en secreto, desembarcaron en una playa del sur de Cuba, convencidos de que, en cuestión de horas, provocarían la caída de un gobierno. El plan parecía sencillo: un golpe rápido, una rebelión interna y el problema desaparecería. Pero en solo 3 días, la operación se convirtió en uno de los fracasos más famosos de la Guerra Fría. Y lo que ocurrió en esas 72 horas empujó al mundo un paso más cerca de una confrontación nuclear. Esto es Cronográficos, y en el episodio de hoy conoceremos los eventos más significativos ocurridos durante la invasión a Bahía de Cochinos. Todo comienza en 1959. Ese año Fidel Castro y su movimiento revolucionario consiguen derrocar al dictador Fulgencio Batista y toman el poder en Cuba. Para muchos cubanos aquello fue una celebración. Después de años de dictadura, pensaban que empezaba una nueva etapa. Pero al otro lado del estrecho de Florida, en Washington, la cosa se veía muy distinta, porque Castro empezó a tomar decisiones que a Estados Unidos no le gustaron nada. Primero nacionalizó empresas estadounidenses que operaban en la isla. Luego empezó a acercarse cada vez más a la Unión Soviética. Y claro, estando en plena Guerra Fría, imagina el problema. De repente Estados Unidos tenía un gobierno aliado de Moscú a apenas 150 kilómetros de su territorio. Y eso, estratégicamente, era una pesadilla. Así que en Washington se empieza a ver la necesidad de hacer algo. La pregunta era simple: ¿cómo quitamos a Castro del poder sin provocar una guerra directa? ¿Y quién crees que tenía la respuesta a esta pregunta? En 1960, el gobierno de Dwight Eisenhower, el presidente de Estados Unidos en ese momento, autoriza a la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, a preparar una operación secreta. Pero ojo, no querían hacerlo con una invasión directa, porque eso podía provocar un problema internacional enorme. Así que pensaron en algo más discreto. La idea era reclutar exiliados cubanos, entrenarlos y enviarlos de vuelta a la isla para provocar una rebelión interna. De esa forma no parecería una invasión extranjera. Para eso, la CIA empieza a entrenar cubanos en Guatemala y Nicaragua durante meses. Les enseñan tácticas militares, manejo de armas, comunicaciones, todo lo que en teoría necesitaban saber para lograr su objetivo. Y de ahí nace la famosa Brigada 2506, formada por unos 1.400 combatientes. Pero, ¿cuál era exactamente el plan? El plan era sencillo. Primero, bombardear los aeródromos cubanos y así destruir la pequeña fuerza aérea militar de la isla. Después seguiría un desembarco militar. Los combatientes de la Brigada 2506 entrarían en Cuba, inicialmente por un área cercana a la ciudad de Trinidad, y una vez controlada esta zona, declararían un gobierno provisional. Y entonces, Estados Unidos reconocería este gobierno oficialmente y empezaría a apoyarlo abiertamente. En teoría todo parecía un plan bastante ordenado. Pero como dice el refrán, del dicho al hecho, hay un buen trecho. Y para cuando todo esto estaba listo, ya los Estados Unidos tenía un nuevo presidente. En enero de 1961, llega al poder John F. Kennedy, quien hereda este plan. Ahora Kennedy tenía que decidir qué hacer: cancelarlo o seguir adelante. Y después de mucha reflexión, al final decide seguir con el plan, pero pone una condición clara: el papel de Estados Unidos no debía ser demasiado evidente, y para lograrlo, hace algunos cambios. Lo primero que modifica es el lugar del desembarco. El plan original era atacar cerca de la ciudad de Trinidad, pero Kennedy lo considera demasiado arriesgado. Así que el nuevo objetivo sería Bahía de Cochinos, en la costa sur del centro de Cuba, concretamente en Playa Girón y Playa Larga. El lugar tenía una ventaja: era una zona bastante aislada, pero también tenía un problema enorme: si algo salía mal, sería muy difícil escapar. Y ahora sí, llegamos al momento en que todo empieza. El 15 de abril de 1961 comienza la operación. 8 bombarderos, haciéndose pasar por aviones cubanos, atacan varios aeródromos militares en la isla. La idea era simple: reducir al máximo la capacidad de contraataque aéreo cubano. Pero el resultado no fue el esperado. Algunos aviones fueron destruidos, pero no todos. Y ese pequeño detalle cambiaría todo más adelante. Mientras tanto, Estados Unidos intenta ocultar su participación. Crean una historia bastante curiosa. Un avión aterriza en Estados Unidos y su piloto afirma ser un desertor cubano,
que había participado en los bombardeos. Recuerda, la idea era que todo pareciera una rebelión interna, pero aquí cometen un error. El avión presentado como evidencia ni siquiera era un modelo que tuviera Cuba en ese momento, así que la historia no convenció a mucha gente. Un día después, 16 de abril, Fidel Castro, aprovechando el fervor popular, declara públicamente el carácter socialista de la Revolución cubana, y te podrás imaginar quiénes estaban esperando ese momento. 2 días después, llega el momento clave. La madrugada del 17 de abril de 1961, llegan a Bahía de Cochinos, los hombres de la Brigada 2506. Desembarcan en Playa Girón y Playa Larga. Al principio, las cosas parecen ir bien. Logran tomar algunas carreteras importantes y avanzar unos kilómetros, pero el problema aparece muy rápido. ¿Recuerdas los aviones cubanos que no fueron destruidos? Pues esos mismos aviones atacan los barcos de suministro, destruyendo 2 de ellos y hunden gran parte de las municiones, combustible y equipos. De repente, la brigada queda mucho más aislada y con menos apoyo del esperado, y las cosas empiezan a complicarse. El ejército cubano comienza a movilizarse. Las tropas de Fidel Castro se concentran en la zona. Tanques, artillería, aviación, todo empieza a llegar. Pero hay otro problema aún mayor, algo que los estrategas en Washington daban por seguro. Nunca ocurre. La población cubana no se levanta contra el gobierno, no hay rebelión interna, nadie se suma al desembarco. Así que los hombres de la brigada se quedan solos. En Washington, la preocupación crece. Kennedy recibe informes cada vez peores. Sus asesores le recomiendan enviar más apoyo, más aviones, más ayuda. Pero hacerlo significaría admitir la participación de Estados Unidos. Así que Kennedy toma una decisión: suspender el apoyo. Y eso prácticamente sella el destino de la brigada. El 18 de abril, el ejército cubano contraataca con fuerza. Las tropas invasoras comienzan a retroceder, se quedan sin munición, sin refuerzos, sin apoyo aéreo suficiente. Intentan resistir lo máximo posible, pero la situación ya está perdida. Un día después llega el final. El 19 de abril de 1961, la brigada está completamente rodeada. Algunos combatientes intentan escapar hacia los pantanos de la Ciénaga de Zapata, pero la mayoría termina capturada. La invasión ha terminado, y el resultado es un fracaso total. Más de 100 invasores muertos y alrededor de 1.200 prisioneros, que más tarde serían canjeados por $53 millones en forma de alimentos, medicinas y tractores. Para Kennedy, esto fue una humillación enorme al inicio de su presidencia. Para Fidel Castro, fue exactamente lo contrario, una victoria política gigantesca. La revolución había derrotado una invasión apoyada por Estados Unidos. Pero lo más importante es que las consecuencias no terminaron ahí, porque después de Bahía de Cochinos, Cuba se acercó todavía más a la Unión Soviética. Y ese acercamiento llevaría al mundo, apenas un año después, al momento más peligroso de toda la Guerra Fría, la crisis de los misiles de 1962. Pero esa historia merece contarse aparte.